Yo no sé cómo tú respondes a las incertidumbres de la vida, a las cosas que pasan, que tú no tienes la certeza de qué va a pasar o cómo va a pasar, o si es el plan, el propósito de Dios para ti. Si tú eres de la que quieres tener todo bajo control, todo bajo orden, o espera que las cosas estén perfectas, que estén bien para empezar a hacerlas, o esperar que estén bien para ser feliz, o esperar que cuando tenga, cuando haga, cuando vaya, para empezar a vivir hoy, ahora, en este momento, agradecida, en paz. Tú sientes que si no tienes las cosas en control, bajo control, se van a desmoronar. Si tú no eres la que hace las cosas, tú piensas que nadie lo va a hacer como tú o que no van a salir como tú quisieras que pasen. Eres de la que quieres tener el control de todo y saber todas las cosas. Si tú no tienes las cosas bajo control, tú sientes que no estarán bien. O eres de las que dicen, bueno, Dios es un Dios de orden y por eso todo tiene que salir perfecto. Y eso lo tomas como una excusa para no accionar, para no hacer la parte que te corresponde hacer y para volverte loco en medio de la incertidumbre o en medio del proceso o en medio de la temporada que estás viviendo. ¿Tú sabías que Dios no te pide que mantengas todo bajo control? Dios no te está pidiendo a ti que cuando las cosas estén bien, entonces sí voy a buscar de Dios. O cuando me sane, entonces sí voy a hacer lo que tenga que hacer. O cuando tenga lo que Dios pidiéndole a Dios, entonces sí voy a estar tranquila, voy a ser feliz. O entonces sí voy a estar en paz. Oye, no tienes que esperar que todo esté bajo control y que todo esté perfectamente bien para tú empezar a confiar, para ser feliz, para ser tú. ¿A qué Dios te ha llamado a ser? Esa mujer que honre y glorifique su gloria y su reino, y que sepas que la soberanía de Dios es perfecta. Si tú estás paralizada por el temor a las situaciones que te están pasando, que son inciertas en tu vida, yo quiero que tú escuches lo que yo tengo que decirte hoy. Oye lo que dicen Hechos 17:27. Hechos 17:27. Para los que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Oye, Dios no está lejos de ti. Y en la nueva otra versión dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tiendas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Tú sabías que hay algo que a mí me incomodaba mucho en mi vida, era la incertidumbre. Era el no saber cuándo. ¿Cuándo será que voy a lograr? ¿Cuándo será que voy a tener? ¿Cuándo, Señor, es que voy a estar bien? Después que llegué de las vacaciones y las cosas en mi vida no han estado de la manera que estoy acostumbrada a que estén, en esa incertidumbre, en medio de mi gripe, en medio de todo el proceso, ahí en medio de todo eso, aprender hasta soltar, aprender hasta descansar y esperar y a ser feliz, no dejar que eso me quite mi paz. Porque no estoy haciendo lo que debería hacer, porque no estoy diciendo lo que tenía que decir, o porque no estoy donde quisiera estar. Ahí he aprendido a soltar. Si tú eres de la que en medio de la incertidumbre, o cuando las cosas se salen de control, o cuando las cosas no están como tú quisieras que estén, te desesperas. Oye, cuando estás enfrentando situaciones inciertas, y agarra todo lo que tú puedas, porque espérate, así no fue que hablamos. Y estás tratando de mantener todas las piezas juntas, todas las piezas de la manera que tú crees que deberían ir, en el orden que deberían ir. Si tú crees que tú, para que las cosas no se derrumban y para que las cosas salgan bien, tienes que mantenerla todo bajo control. Déjame decirte que el control de Dios no es el control tuyo. Que el orden de Dios no es el orden tuyo. Si tú eres de la que te da pánico cuando las cosas no están como tú quisieras o están fuera de tu control y te sientes descontrolada y te sientes ansiosa, yo quiero decirte que debes confiar más en Dios, ¿sí? Yo quiero que tú confíes en Dios, pero de todo corazón, ahí, en medio del descontrol, en medio de la enfermedad, en medio del desbalance, en medio de lo que está sucediendo, en medio de la incertidumbre. Ahí
realmente confíes en Dios. Que tú hoy decidas entregar en las manos de Dios, que son capaces, no solamente de boca, realmente. Ten la certeza que si dejas esa situación en las manos de Dios, ese deseo desesperado de control que tienes, de que se arregle, de que cambie, de que sea tu manera, si lo sueltas en las manos de Dios, no vas a tener esa sensación, esa preocupación, esa ansiedad. Antes, y te soy honesta, cuando las cosas no salían a mi manera, hubo un momento en mi vida en que si las cosas se sentían inciertas, tenía miedo, me pavorizaba. Pero en medio de todo esto, recordar la soberanía de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en mi matrimonio, en mi emprendimiento, me daba paz. Recordar la soberanía de Dios. Yo no sé si tú te identificas con esta palabra. Y yo procesé todo esto, no fue de la noche a la mañana. Fue repitiéndolo a mi vida, repitiéndolo a mi corazón, viviéndolo, dándome cuenta. Y en Hechos capítulo 17 yo encontré que Pablo, él estaba hablando a la gente de Atenas en un lugar que se llamaba Areópago. Este lugar la gente se juntaba y todas las personas que se juntaban en este lugar en Atenas estaban llenas de incertidumbre. La gente se reunía y hablaba durante tiempo y horas y horas y horas tratando de entender, tratando de resolver los problemas, la incertidumbre, tratando de buscar soluciones a las situaciones de la humanidad, de la gente. Por ejemplo, en este lugar de Areópago, hablaban temas de religión, de política, de familia, muchos diferentes temas para tratar de resolver las situaciones y la incertidumbre de la gente. Y la gente se reunía aquí con mucha ansiedad. La gente se reunía en este lugar con mucha incertidumbre, con mucha preocupación, con mucho estrés. Pues ¿sabe lo que Pablo le dijo en Hechos capítulo 17? Él le dijo unas palabras que tranquilizaron a las personas. Unas palabras que los llenaron de reconfortamiento. Y le dijo, oigan, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en el Señor del cielo y la tierra, Dios es Dios del cielo y la tierra, del universo. Oye, la tierra que tú pisas, Dios es Dios y creó eso que tú estás pisando. Y esa tierra no se ha caído ni se ha desmoronado porque es Dios que la sustenta. Y tú estás caminando en esa tierra por mucho tiempo y no te has caído, ¿verdad? No se ha abierto un hoyo y tú te has caído y te has ido para abajo porque Dios es que lo sustenta. Ese Dios que hizo el mundo, que hizo el cielo y la tierra, no vive en templos que están construidos por hombres. Ese Dios que tú dices servir y que conoce, no se deja servir por manos humanas como si Él necesitara algo de ti, sino que Él es quien te da todo en la vida. Él te da el aliento, Él te da el sustento, Él te da todos los días las fuerzas para levantarte. Ese Dios. Y si tú quieres lo vas a buscar en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 27, que lo puedes leer en la versión que tú quieras. Yo estoy parafraseando estos versículos de Hechos capítulo 17. Y en la Nueva Versión Internacional le dijo, mira, ese Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, que de un solo hombre hizo todas las naciones. Él creó un solo hombre. Hizo todas las naciones para que habitaran en la tierra. Ese Dios que determinó los periodos de tu historia, de las fronteras, de los territorios. Esto lo hizo para que tú lo busques. Para que todos los busquen. Y aunque sea, mira, a tientas, aunque sea ciegas, aunque sea tratando, aunque sea buscando, lo encuentres. Porque el que busca encuentra. Y al final él le dijo, oye, ese Dios que tú dices, Dios de boca, Él no está lejos de ti. Búscalo y léelo con tu propia palabra para que veas. Él no está lejos de ti. Entonces cuando te desespera, cuando estás en medio de la incertidumbre, y yo cuando estoy con esta gripe, ¿tú crees que me voy a desesperar? Estoy tranquila. Así como se oye mi voz, así mismo va a llegar donde ti. Porque lo más importante que ese Dios que creó mi voz, creó mi cuerpo, creó todo, Él no está lejos de mí. Cuando yo entiendo esto, estoy convencida y segura que hay un propósito en medio de cada situación de mi vida. ¿Y tú?
¿Lo crees? ¿Tú lo crees? Que ese Dios que te creó a ti, todo lo que ves y no ves, está cerca de ti, en medio de la incertidumbre, en medio del descontrol, en medio de lo que estás viviendo, que no quieres vivir. Y si Él está ahí contigo, Él está ahí contigo, pasando el proceso contigo, porque tú te sientes sola, porque no has creído que Él te dice, oye, no estás sola, yo estoy contigo. Él deja todo su trono, Él deja toda su gloria, todo su esplendor para estar contigo en medio de esa situación. Para que sepas que aunque estés pasando por el proceso, que aunque estés enferma, que aunque estés en el lugar que no quieras estar, que aunque esté pasando lo que esté pasando, en medio de descontrol, en medio de la incertidumbre, Él está ahí contigo, que no estás sola en medio del proceso. Y yo cuando leí este pasaje de Hechos capítulo 17, yo dije, wow. Esto está lleno de verdad, de esperanza acerca de quién es Dios. Es el Señor del cielo y la tierra. Oye, en otra palabra, Él es el Rey de todas las cosas. Y eso es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Cómo tú crees que se define la soberanía de Dios? Es simplemente la autoridad de Dios, el gobierno de Dios, el reinado, el control de Dios sobre todo lo que tú puedas ver y no ver. Incluso cuando estás siendo sacudida por lo que estás enfrentando en este momento. En medio de tu sacudión, en medio de eso que estás viviendo, Dios sigue intacto. A Él no le sucede eso. ¿Que tú crees que cuando tu mundo se desmorona, todo el mundo se está desmoronando? Y que Dios también se está desmoronando. Él está intacto. Él está en el mismo lugar de pies, esperando que tú te agarres de Él y que tú confíes de que aunque tú te desmorones, que aunque pase lo que pase, la tormenta más fuerte por tu vida, Él es fiel. Esa soberanía de Dios está destinada a traerte paz en medio de lo que estás viviendo. Esa soberanía de Dios, confiar y tener la certidumbre de que Él está ahí contigo en medio de esa tormenta, no va a hacer que te sientas más fuera de control. Oye, si Él está en la barca, vas a permanecer confiada. Cuando tú confías y sientes y sabes, porque sabes que Dios es la fuente de tu vida. La fuente de tu vida no necesita nada porque Dios es quien sostiene todo lo que crea. Dios ha señalado el tiempo y el lugar de tu existencia. Si tú quieres, tú lo buscas. Hechos 17:26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Óyeme, tú podías haber nacido en cualquier momento de la historia humana. Tú pudieras haber nacido en cualquier área geográfica de la vida y del tiempo y del mundo. Sin embargo, tú sabías una cosa. Los tiempos, los límites de tu existencia, todo lo que has vivido, todo lo que vas a vivir está divinamente establecido, propuesto por la mano de Dios mismo. No es al azar. Lo que estás viviendo no es al azar, no fue de que dijo, no. Lo que estás viviendo, todo lo que has vivido en el momento que has nacido, todo lo que tienes es perfecto. Tus tiempos, tus límites, tus incertidumbres, todo lo que estás viviendo, toda tu experiencia está establecido, propuesto por la mano de Dios. Cuando piensas en eso, ¿qué sientes? Porque te llega la incertidumbre, la desesperación, el agobio, la preocupación, el estrés. Es porque tú piensas que estás sola y piensas que todo está descontrolado. Todo está fuera de control. Pero cuando sabes que hasta lo que estás viviendo es parte del propósito y el plan de Dios en tu vida, hay algo ahí que necesitas aceptar y soltar, porque hasta que no sueltes y aceptes, vas a estar siempre en la misma incertidumbre. Entender que lo que estás viviendo es en el plan de Dios. Entonces tú dirás, pues Dios es malo porque mira lo que estoy pasando. Óyeme, no pelees con Dios. Confía en sus planes para ti. Porque esto te puede traer paz. Cuando tú sobrellevas tiempos malos, en tiempos difíciles que no son malos, son oportunidades. En tiempos difíciles que son oportunidades
Te puede traer paz confiar en la soberanía de Dios. Oye, me escucha, entiende. Si tú en este momento estás paralizada por el miedo, por el temor, por la incertidumbre, por situaciones que estás viviendo en este momento que son inciertas en tu vida, que tú no sabes ni siquiera qué va a pasar, que tú no sabes ni siquiera cómo la vas a controlar, que tú no sabes al final qué cosas vas a hacer, no sabes qué decisiones vas a tomar. Esto es lo que yo quiero que tú entiendas y sepas en el día de hoy. Tú puedes responder a esa incertidumbre que sientes, a ese pavor que sientes, a esa preocupación, estrés y ansiedad que sientes por lo que estás viviendo. Tú puedes responder con certeza de que el plan y el propósito de Dios para ti es inamovible. Puedes responder con certeza y decir: Dios tiene un plan y un propósito conmigo. Y eso es lo que Pablo dice en Hechos capítulo 17, que el propósito de la vida es que tú puedas alcanzar y encontrar a Dios. Es que tú puedas darte cuenta de que nunca estás sola y que Dios está contigo, que Él no está lejos de ti. Léelo con tu propia palabra para que tú veas. En Hechos 17:27 dice: para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Lo que estás viviendo no es para que te alejes de Dios, es para que busques más a Dios. Lo que estás enfrentando no es para que digas: por eso es que yo no creo, por eso es porque yo no veo. Es para que te acerque más a su presencia. Aunque estés viviendo en incertidumbre, en escasez, aunque estés viviendo en ansiedad, en preocupación, aunque lo que estás viviendo, esa incertidumbre que sientas, puede hacerte sentir como si estás en la oscuridad, en un túnel sin fondo. En medio de todo lo que estás viviendo, en medio del dolor, en medio de los problemas, los quebrantos, las situaciones, en medio de todo esto, todo lo que tienes que hacer es extender tu mano y saber que Dios nunca te ha dejado. Dios nunca me ha dejado. Cristo no me deja. Saber que Dios nunca te ha dejado, que Él es la luz que está contigo y te guía. Que en medio de tu proceso, Él está contigo. Aunque lo que estás viviendo te incomode, sí, hay cosas que vivimos que te incomodan. A mí a veces me ha incomodado, pero el Dios de todo consuelo está contigo. En 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito sea el Señor que estoy pasando esta situación, porque Él tiene un plan y sabe lo que está haciendo. Si realmente crees en Dios, oye, no de boca. Si realmente crees en Dios, tú puedes contar con la certeza, con la seguridad de que Dios está cerca de ti. En medio de tu dolor, en medio de tu proceso, en medio de tu quebranto, en medio del descontrol, en medio de la incertidumbre, yo quiero que tú confíes y tengas esa certeza de la cercanía de Dios para ti. Si Dios está cerca, la esperanza está cerca. Si Dios está cerca, óyeme, ¿qué no puede estar más cerca? Si Dios está cerca, puedes tenerlo todo. Tú estás luchando ahora. ¿Con qué estás luchando? ¿Cuáles son las luchas que tienes? ¿Por qué le estás viendo más grande de lo que son? Oye, cuando termines el proceso y pases el proceso, hasta te vas a reír. Te vas a reír porque vas a decir: y eso era lo que me tenía a mí de esta manera. Y eso era por lo que yo me estaba preocupando. Y eso era, y te vas a dar cuenta que pasaste al próximo nivel. Porque ya lo que te hacía llorar, decía: wow, yo que era una niña llorando por ese bobo, llorando por como un niño llorando por un juguete. Porque estás luchando, es con una enfermedad. Óyeme, ahí, en esa enfermedad, yo en medio de mi gripe, yo sé que Dios está más cerca, aún más. Estás luchando con una enfermedad, con un dolor, Dios está cerca. Y si Dios está cerca, la esperanza está cerca. La salud está cerca, si Dios está cerca. ¿De qué estás llena? ¿De qué te preocupas? ¿Con qué estás luchando? Estás plagada de miedo, de temor, de ansiedad, de preocupación, de estrés. Oye, en medio de todo ese descontrol e incertidumbre, yo quiero que tú entiendas que Dios está cerca. Y si Dios está cerca, óyeme, la esperanza está cerca. Es que tú no has entendido. Estás en una temporada tal vez difícil de crianza de los hijos que no entienden, que están en un tiempo difícil. Están en un proceso.
Estás en una temporada en que tal vez tu matrimonio está patas arriba y tú dices, no, lo mejor me divorcio, no me divorcio. Y estás en esa incertidumbre. Oye, ¿me entiende? Hasta ahí Dios está cerca. Y si Dios está cerca, la esperanza está cerca. Yo no sé qué tú estás esperando, por qué estás orando, que tal vez no se ha respondido todavía esa oración, pero en medio de esa espera Dios está cerca. Y si Dios está cerca, la esperanza está cerca, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio del dolor. Yo quiero que tú entiendas que debes comprometerte de seguir avanzando, de seguir adelante. Tú puedes seguir avanzando con pasos firmes, con pasos de fe, confiando en que cada detalle de tu vida está en las manos firmes de Dios. De que en las manos del Señor está puesta mi familia, de que todo está en las manos de Dios. Y si Dios es soberano y sabe lo que va a pasar, tú tal vez preguntarás, pero si Él sabe, ¿por qué devorar? Si Él sabe, ¿por qué tengo que venir y orar y estar en su presencia? ¿Por qué me siento de la manera que me siento? ¿Por qué me siento derrotada? ¿Por qué me siento ansiosa? ¿Por qué me siento así? Si Dios sabe todo lo que estoy viviendo, ¿por qué lo permite? Perdón. En medio de todo lo que estás viviendo, Dios es soberano. Y acuérdate que tú no eres lo que sientes, porque lo que estás sintiendo es solamente por los pensamientos que tienes. Yo quiero hoy que te animes y entiendas que la oración tiene poder, que puede cambiar las cosas, pero a su tiempo, no al tiempo tuyo, no cuando tú quieras. La palabra de Dios dice en Salmo 145, 18, cercano está Jehová de todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Bueno, pues Dios no es mentiroso. Él te está diciendo, yo soy cercano de ti, a todos los que me invocan y esperan. Yo estoy cercano a todos los que esperan en mí. Le concedo los deseos de su corazón. Búscalo y léelo en el Salmo 145, 18 al 19. Yo quería preguntarte, ¿qué sientes cuando yo te digo y entiendes y comprendes la cercanía de Dios en eso que estás viviendo, en lo que estás pasando en esta temporada difícil de ansiedad e incertidumbre? ¿Cómo te alienta el saber que no estás sola en medio del proceso? Me encantaría saber de ti y que me compartas en los comentarios cuáles son tus pensamientos ahora que sabes que en medio del proceso y el dolor no estás sola y que Dios está contigo. ¿Qué te hace sentir? ¿Cuál es la emoción que sientes? Y a esta pequeña oración conmigo. Señor, gracias por ser mi Rey, gracias por ser mi amado Dios. Padre, gracias porque tú eres Rey de reyes y soberano sobre todas las cosas. Y entender tu soberanía, tu gobierno, tu autoridad, de que ni una hoja de un árbol se cae sino es tu voluntad, Señor, me da paz y confianza. De que si tú cuidas de las aves, cuidará también de mí, Señor. De que en medio de toda mi incertidumbre tú estás conmigo. Ayúdame, Señor, a que esa verdad resuene profundamente en mi corazón. Ayúdame que esa verdad no solamente esté en mi mente, sino que baje, Padre, a mi alma. Que resuene profundamente dentro de mi ser, dentro de mí, cuando me siento insegura, cuando me siento en preocupación, en ansiedad. Que esta verdad resuene en mis tuétanos, en mis huesos, en mi alma y en mi ser. Y que sea parte hasta de mi respiración, el saber que tú eres soberano y que estás en control, aunque no lo pueda entender en este momento. Que yo pueda saber que a ti nada te sorprende, porque ya tú todo lo sabes, Señor. El que yo pueda entender, Dios mío, en que a ti nada te mueve, en que a ti nada te derrumba, en que tú no te caes, que tú siempre estás inamovible para sostenerme en medio de mis situaciones. Que yo pueda comprender, Señor, que en medio de lo que estoy viviendo, aunque a mí me sorprenda, a ti no te sorprende, y que tú tienes un plan mayor. Un plan mayor del que yo pueda entender o ver. Un plan para los que te aman. Yo te amo, Señor. Gracias por tu soberanía. Gracias por tu cercanía. Gracias por tu amor, Señor, que me lo demuestras cada día. Al poder despertar, al poder abrir los ojos, al poder tener sustento y abrigo, como dice tu palabra, teniendo sustento y abrigo, estar contento con esto.
Y mi mente se afana en buscar lo que no tengo y no me enfoco en lo que sí tengo, en lo que tú sí me has dado, Señor. Gracias por este entendimiento de hoy. Gracias por esta enseñanza de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Karen Sánchez. Recuerda ir a mi página web y a mi YouTube si quieres no perderte ninguno de los devocionales y si quieres tener más recursos. También si quieres un proceso más cercano para escuchar tu caso y guiarte en tu proceso, puedes enviarme un email a holacasánchez@gmail.com. holacasánchez@gmail.com. Esta fue Karen Sánchez. Hasta la próxima. Contra todo pronóstico.